el aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y ya tenemos en línea a Gabriel Reyes, quien es profesor de posgrado, especialista en opinión pública y comunicación política. Sus redes sociales G Reyes G. Y yo le decía antes de la entrevista que me gusta la labor que hacemos de conexión cercana, que es la radio con la gente. Saben que la radio es íntima para momentos del amor, de la amistad, de esas conversas que seguramente nadie se entera. Y a nosotros nos encantan las conversas con él. Y bueno, como hoy es Día del Amor, entonces la gente pensará, bueno, ¿de qué van a hablar en materia política? Bueno, hablemos de ese amor y también de ese despecho que a veces produce la política. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, feliz día. Hola, Alejandra, feliz día para ti, para todos que nos escuchan, feliz día de la salud sexual. Bueno, mira, yo creo que hoy es un día importante, un día que más allá de toda la comercialización que hay alrededor de él, sí, en el mundo occidental, lo que pareciera que tú estás enamorado hoy, pero no más en todo el año, porque hoy es el día del enamorado, el resto de los días, no sé de quién son. Pero más allá de esta iconografía, yo sí quisiera decirte que la política genera pasiones, ¿no? Sí. Y como tú sabes, hay gente que se enamora de la política como ciencia y por eso la estudia, la sigue. Incluso sin es el caso de nosotros en la consultoría política o de los líderes políticos, los dirigentes se enamoran y es como que difícil salirse, ¿no? Fíjate, yo vengo de una familia donde tuve muy cerca gente política que llegó a posiciones muy relevantes en las generaciones de mis abuelos y nunca quise ser político porque estudié política y me enamoré de la política. Y cuando yo estaba en el bachillerato, yo le decía a mi papá que para descanse, que yo estudiaba política y mi papá me decía que eso no era carrera. Bueno, porque en otra época no se estudiaba, se vivía de la experiencia. Estudié ingeniería como él, pero con una vena política abierta, no la de Galeano, sino la mía propia. Sí. Y bueno, drené mi inquietud a través del estudio de la ciencia política. Hice el posgrado, luego cuando estudié el doctorado me terminé de enamorar de lo que aprendí. Y bueno, si hoy es el día del amor y tú lo relacionas con la política, yo siento ese amor por la política en el sentido de que es una ciencia que, como toda ciencia, parece ser fría y calculadora, pero el hecho de que sea una ciencia que hable de la gente, de lo que son las relaciones de poder entre los seres humanos en los contextos geográficos, genera indudablemente una serie de emociones, pasiones y sentimientos que es difícil de argumentar en términos fríos y calculadores. Bueno, justamente un poco ampliando ese comentario que haces, pues bueno, cualquier parecido con la suscrita, que somos colegas ingenieros, o sea, es pura casualidad. Y este amor a la política nos hizo encontrarnos en el camino y ahí estamos con nuestra amistad, por eso te felicitaba, pero también se dice por allí que del amor al odio hay un solo paso y hay mucha gente que se refiere a la política como que es cochina. Bueno, yo creo que la estigmatización de la política, creo que estamos tocando dos puntos diferentes. Sí, claro. Fíjate esto. La oscuridad no es otra cosa que la falta de luz. Y el odio puede ser la falta de amor. Hay odio pasivo y odio activo, ¿no? El desamor hacia la política, hay veces que genera odio hacia la política. Creo que el odio es algo más activo que pasivo porque cuando alguien odia, se esfuerza en manifestarlo de alguna forma. Y tú has dicho, bueno, que hay gente que se expresa de forma peyorativa sobre la política. Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que el mundo se mueve a través de las expectativas. Y muchos ciudadanos del mundo, no me quiero referir al caso venezolano en particular, han depositado sus expectativas en la política, en los políticos, en los partidos políticos, en los mensajes políticos, en los discursos políticos, y al final del día percibe que a través de la política lo que ha sufrido son desengaños continuos. Cuando tú hablas del despecho, sí, la política genera despecho en el que piensa
que la gente lo va a apoyar y no lo apoya en unas elecciones, genera despecho en el que piensa que su candidato va a ganar y no gana. Genera despecho en quien espera que el político que una vez uno apoyó y ganó resuelva problemas de la vida de uno y no resuelve ninguno. Y todo esos despechos forman parte del mismo continuo de amor y desamor a la política. O de repente, perdona que te interrumpa, Gabriel, de repente también genera despecho porque se hicieron algunas promesas. Eso es como cuando el novio te enamora y entonces te hace toda una puesta en escena, y luego cuando llegan y están en el espacio del matrimonio o en el espacio del gobierno, si vamos a esa postura, entonces incumplen las promesas. Sí, bueno, dicen que después que estos políticos se meten, después de metidos se olvida lo prometido. Entonces, sí, pero más allá de esto, cuando los políticos se meten en el poder y olvidan las promesas, y esto no es otra cosa que demagogia, o hacen promesas que saben que no pueden cumplir y entonces las satisfacen a medias o a menos, como que es el populismo, te encuentras con que la gente comienza a crearse como una suerte de callo. Es como el cuento de la mala de la novela mexicana, que era buena, pero la engañaron varias veces y al final no. Y entonces ya no cree en ningún pretendiente, entonces llega el hijo de la protagonista, que es el niño de la novela, y no la puede enamorar porque ya todos los patanes pasaron por su vida y ella no quiere confiar en más nadie. Así hay muchos ciudadanos en el mundo, y por eso las democracias se desgastan, y por eso vemos cómo cada vez hay menos participación en las democracias, como de alguna forma se han deformado. Eso lo hablamos la semana anterior. Pero en este ejercicio participativo tan menguado, como tú ves, por ejemplo, la democracia de Estados Unidos, la participación no es una participación importante. Y a través de esa democracia, que es la vitrina del mundo y la democracia, puedes ver otras democracias menos concurridas. Y cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué tú no votaste? Pero porque yo sé que me van a engañar, porque no creo en nadie, porque eso, bueno, porque al final, al final, esa corriente que varias veces he ilustrado en nuestras intervenciones de la democracia delegativa, donde el pueblo delega en la clase política la decisión de su destino, porque considera que el político tiene un oficio particular ajeno al suyo propio, es el error en el cual todo el mundo incurre, y por eso yo quiero voltear la ecuación y más bien llamar a que nos enamoremos de la política. Claro. Porque la política es la forma, primero, de materializar las expectativas colectivas a través del trabajo individual, porque ningún tejido existe sin la primera puntada, pero lo que conecta todos los tejidos, todas las puntadas, es esa visión compartida. Y esa visión compartida es hacer la buena política. La buena política no es otra cosa que generar ideas que se transformen en proyectos que se materialicen en realidades para la mejora de la calidad de vida del ciudadano. Y entonces la única forma de llegar a esto es con política. Que la política hoy día se ha desnaturalizado por todo lo que hemos hablado de la demagogia y el populismo, sí, cierto, pero también hay unos neopolíticos que son más gerentes que políticos, que ya los vemos en varias partes del mundo, que muchas veces son criticados porque son extremadamente pragmáticos, pero no, si existe una necesidad colectiva y hay que atenderla, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con los métodos y con las formas. Y mientras no existe una transgresión de los derechos de los terceros, el ejercicio de esa política se debe cuidar, mantener, aupar y querer. Por lo tanto, este mensaje es un mensaje para que retomemos el amor por la política, porque la política, lejos de ser la villana de la novela o de la película, es la que ha sido manoseada de forma impune durante 100 capítulos y merece la oportunidad de ser considerada como precisamente la ciencia que va a solucionar los problemas de convivencia que tenemos en nuestro país. Claro, lo que pasa es que como en un matrimonio tenemos que ser parte de regar esa matica, ¿no? Y de mantener y de hacernos parte de todo esto, porque la política también es el resultado de esa participación de todos siempre que estamos en esto del sistema político que se llama y del que hemos hablado
democracia, ¿no? Los que tenemos muchos años casados sabemos que el piano tiene teclas blancas y teclas negras. Exacto. Y hay que aprender a tocar las blancas, tocar las negras y entender que la música tiene silencio. Claro. Y la política es igual, hay que tocar las teclas blancas, las negras y entender cuando hay silencio. Sí, lo que pasa con la política, y ya para despedir y pidiéndote ya un mensaje en el que hagas enamorarse a la gente de la política, que sé que es un reto muy difícil en este momento. Lo que pasa es que la política se mete en todas partes de nuestra vida, la política está presente en todas partes. Entonces, la política es transversal porque permea la sociedad, porque la política es poder y el ejercicio cotidiano de la autoridad en cualquier instancia, desde un colegio de tus hijos hasta el condominio de tu casa, pasando por todo, son reglas de autoridad que definen el poder. La única manera que te enamores de la política es que entiendas, y esto se lo explique a quien esté en una posición en el colegio de tus hijos o en el condominio, y quiera que es más porque tiene esa posición. La posición, esa que llaman poder, no es más que la oportunidad que nos da Dios para ser útiles a los demás. Así es. Y al final del día, la política es simplemente el espacio donde se facilita el entendimiento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Se nos agotó el tiempo. Voy a decir solamente una Dime. frase muy breve. Si creyéramos que no ser político es ser idiota, como se decía en Grecia, entenderíamos tantas idioteces que ocurren en nuestra vida. Por eso hay que ser político. Yo estoy increíblemente anonadada de lo conectados que estamos, porque te iba a dejar pendiente hablar sobre esa calificación que hacen de las masas de femeninas y estúpidas. Así que lo hablamos en otra oportunidad, que meter a lo hondo contigo en eso. Era Gabriel Reyes, profesor de posgrado, especialista en opinión pública y comunicación política. Síganlo en sus redes sociales, @greyesg. Despedimos desde la gerencia general Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez, desde la edición y grabación Luis Rodríguez, desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio Jesús Salazar, desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.